Hola, mi nombre es Carlos Coromina, soy líder regional de Impacto Social y Sustentabilidad para Visa, para la región de América Latina y del Caribe. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast. Por supuesto, agradecerte que, episodio tras episodio nos estés escuchando y si es la primera vez que nos escuchas, pues animarte a que te suscribas, porque eso va a ayudar a que más personas conozcan cómo hay empresas, hay negocios que están ayudando a la construcción de un mundo más justo y más sostenible. Y quiero hablarles de una de las maneras, ¿no?, en las que podemos encontrar o que podemos ver cómo los negocios abundan, ¿no?, a este mundo de, un mundo más sostenible, y es en torno a las pymes, ¿no?, a las MIPYMES, ¿no?, a las micro, pequeñas y medianas empresas que son columna vertebral tanto en lo económico como en lo social en América Latina. Su fortalecimiento puede tener un impacto multiplicador para cerrar múltiples brechas, y de eso Visa es consciente, por lo que este apoyo forma parte de su impacto social. Aprovechando el Mundial, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, que acoge México, Visa ha puesto un mayor esfuerzo para fortalecer a MIPYMES ante las oportunidades que se abren para ellas durante este evento. A finales de mayo, es decir, hace poquito, Visa había apoyado en lo que va de año a 20.000 MIPYMES mexicanas. Para conocer más detalles de esta iniciativa tenemos con nosotros a Carlos Coromina. Él es el Head of Social Impact para Latinoamérica y el Caribe en Visa, y me da muchísimo gusto que hayas, abierto las oficinas de Visa para atender esta entrevista. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, un placer tenerte aquí y encantado de estar con tu público. Perfecto. Oye, Carlos, la primera pregunta. Yo creo que todo el mundo ubica a Visa, pero por si acaso, ¿qué es Visa? Gracias por la pregunta, porque efectivamente Visa es mundialmente conocido, pero no necesariamente saben exactamente qué somos. Somos una red de medios de pago de las más grandes del mundo, que lo que hacemos es conectar lo que son consumidores con comercios, con gobiernos, con instituciones financieras para realizar transacciones de pago. Uh-huh. Estamos cubriendo al día de hoy más de 200 países y territorios a nivel mundial. Uh-huh. Y tú te ocupas de la parte de impacto social. Primero de todo, porque he podido atender antes de esta entrevista a una pequeña conferencia, a un pequeño desayuno de prensa en el que, hablaban de la labor que están realizando en materia de impacto social en Visa, y hablabas un poco de ti. ¿Cómo es que desde Visa te dedicas al tema del impacto social? Muchas gracias. Sí, me encanta la pregunta, porque me parece que a veces el destino se encarga de llevarnos a instancias en donde nunca pensamos llegar. Te platico muy brevemente mi historia profesional. Uh-huh. Estudié la carrera de actuaría acá en Ciudad de México y empecé trabajando en una institución financiera aquí en Ciudad de México, y pasados los años pensaba yo en vivir mejor en una ciudad más tranquila, uh-huh, más pueblerina, y entonces decidimos entre mi esposa y yo mudarnos a Querétaro. La verdad es que cuando me cambié de ciudad pensé en emplearme ahí. Yo, por mis estudios profesionales y por la experiencia que tenía en la institución financiera, pensé que iba a ser algo sencillo. La realidad es que no fue así. Acabé teniendo que abrir un emprendimiento. Uh-huh. Si alguien me lo hubiera preguntado, yo hubiera dicho, no, te equivocaste de Carlos, porque creo yo que nunca había pensado en tener algún emprendimiento. Sin embargo, a veces la necesidad te lleva a ello. Eso me permitió de alguna forma ver y vivir todos los retos que representa el tener un emprendimiento. Lo tuve por cerca más de 3 años. En realidad, hubo momentos muy buenos, muy satisfactorios, hubo momentos muy difíciles, muy complicados, con muchos retos, que a mí me gusta compartir con las MIPYMES de la región en América Latina y el Caribe frecuentemente. Y después, de repente, me llegó, por hacer eso un poquito del destino, la oferta de Visa para unirme en realidad era en el área de tecnología, uh-huh, en las oficinas centrales para la región de América Latina y el Caribe, que están basadas en Miami. Uh-huh. Todo tuvo que ver con que yo sabía programar los microcircuitos que van anidados en las tarjetas, y entonces ellos en Estados Unidos no encontraron personas que tuvieran
esa expertise, esos conocimientos, y entonces, bueno, fue que me invitaron. Recuerdo haber convencido a mi esposa de poner el negocio en stand-by y solamente ir por un año a vivir la experiencia. Sin embargo, estoy por cumplir 25 años en Visa en este agosto, signo de que nos gustó mucho vivir allá, trabajar para Visa. La verdad es que es una compañía fenomenal, con una cobertura muy amplia, y además porque hoy día tengo un rol fantástico en el sentido de ayudar a impactar y a crecer a las MIPYMES de la región. Antes de llegar ahí, te platico brevemente que dentro de estos casi 25 años en Visa, estuve casi 10 como líder del segmento MIPYME para la región de América Latina y el Caribe, en donde tuve la oportunidad de ayudar mucho en la construcción de soluciones para apoyar al micro y pequeño empresario. Me encantó que en tu introducción corrigieras y dijeras las MIPYMES, porque la Mi primera, para mí quizás es la más importante, porque los números así lo reflejan. En la gran mayoría de países de América Latina, más del 90% de los negocios son micro, definido el micro de 0 hasta 10 empleados, es decir, desde nano, que tú eres todo el negocio, hasta aquellos que llegan hasta 10. Ahí el 90%, es decir, 9 de cada 10 tienen ese tamaño, y normalmente al principio se hablaba mucho de la pyme, ¿no? De la pequeña y mediana, no se hablaba de la micro, siendo que la micro pues es demasiado relevante, ¿sabes? Entonces me gusta mucho que los hayas traído a colación. Ahora, ¿cómo yo llego al área de impacto social y sustentabilidad? En realidad, cuando se crea esta área en Visa hace casi 8 años, se define que como foco primario va a ser el ayudar a crecer al nano y micro empresario. Obviamente atendemos muchas más cosas, pero ese era nuestro foco primario. Y entonces, gracias al expertise que yo tenía en el segmento MIPYME, y no solamente dentro de Visa, sino haber tenido las vivencias de lo que un emprendedor como tal enfrenta, me parece que eso ayudó mucho a que me dieran la oportunidad de tener este rol. Yo me he encargado de alguna forma de rodearme gente experta en el mundo del impacto social, del tema sustentable, entendido desde las dos perspectivas, porque normalmente cuando en español hablamos del sustentable, no se entiende solamente del tema medioambiental, sino de un tema mucho más amplio. Y entonces fue que la verdad es que con esa oportunidad que me dieron, más yo rodearme de gente con esa expertise en temas de impacto social, hemos estado fuertemente apoyando al micro y pequeño empresario en toda la región de América Latina y del Caribe. Si bien es cierto, el día de hoy estamos con este foco en México, y de hecho eso es lo que me trae en esta semana a estar acá nuevamente en mi país querido, en realidad es de que esta oportunidad del Mundial nos abre muchas oportunidades para el apoyo a estas micro y pequeñas empresas. Yo siempre soy muy efusivo y muy, de alguna forma, transparente en decir que desde mi perspectiva, lo que más requiere un MIPYME es educación. Me ha tocado ver que la gran mayoría de las MIPYMES arrancan un negocio sin una preparación de negocios como tal, sino que simplemente o recibieron un capital que no saben en qué gastarlo o cómo invertirlo y emprenden. Muchos otros que pierden un empleo y entonces deciden emprender. Muchos otros que se los heredan, pero que ellos no los comenzaron, etcétera. La gran mayoría no tiene una formación como tal de emprendimiento, y entonces es relativamente hasta peligroso o dañino el pensar, el otorgarles como primera instancia un crédito, un capital, si todavía no saben cómo invertirlo, cómo hacerlo crecer, cuál es el producto que les generaría una mejor rentabilidad, el que tiene un mayor margen de utilidad, si lo que les hace falta es invertirlo en mercadotecnia, en redes sociales para promover sus negocios. En fin, hay muchas oportunidades en el tema de educación, y eso es en lo que más nos ocupa, prepararlos. Algo que tenemos muy claro en Visa es de que pensamos que no hay una sola organización en el mundo que pueda lograr por sí sola lo que hoy día se requiere en cuanto a temas de apoyo. Hay que estar buscando alianzas. Nosotros somos muy ávidos de hacerlo con todos los diferentes sectores, público, privado. En fin, siempre tratamos de no solamente buscar estas alianzas, sino capitalizar en muchas de ellas que hoy día ya tienen programas activos, algunos que mencionábamos esta mañana, como el de Hola México, el de ProMujer, y ahorita entro quizás a un poco más de detalle en ellos, pero tiene que ver con que nosotros identificamos
programas que están ocurriendo con muy buen alcance, con muy buen objetivo, y simplemente que quizás se empiezan a quedar cortos en cuanto hasta dónde llegar, y entonces nosotros decimos, nosotros te podemos ayudar a llegar a la siguiente milla, tenemos además ideas, tenemos cuestiones para apoyar desde no solamente capital, que en algunas ocasiones va por ahí, en plataformas de educación, tenemos muchas plataformas de educación, tenemos también muchos recursos desde obviamente temas de voluntariado, mentorías, en donde tenemos expertos casi en todas las diferentes ramas y en donde cuando se es necesario aportamos dentro de ello también con estas organizaciones. Genial, Carlos. Oye, me ha encantado que desde tu vivencia personal, ¿no? Pues vamos, te hayas lanzado pues a explicar un poco, a grosso modo, bueno, pues cómo entiende Visa el impacto social. Y a mí me gustaría aprovechar esa línea para hacerte la siguiente pregunta, y es que es verdad que cuando emprendiste, digo, y a mí me pasó igual, ya tenía una experiencia profesional antes, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues sabía muchas cosas, pero ayuda, ¿no? Pero había cosas que no. ¿Qué te hubiera gustado a ti cuando emprendiste en aquel entonces, que te hubieran enseñado, que te hubieran dicho, oye, ten en cuenta esto, Carlos, o aprende sobre esto antes de lanzarte, y que creas que Visa sí les está aportando a estas MIPYMES? La verdad es que podría elegir muchas, pero hay una en particular y voy a dejar saber cómo Visa hoy día en realidad lo está cubriendo. Me hubiera encantado cuando yo emprendí, que eran finales de los 90s, en realidad todas las herramientas digitales prácticamente no existían. Claro. El Internet prácticamente el boom llegó en el 2000 o por ahí, de ahí en adelante. Entonces yo tuve que devorar libros, yo me la vivía en bibliotecas y trataba yo de aprender lo más que podía, porque a tu punto efectivamente yo creo que el hecho de venir con un antecedente profesional amplio, no solamente de estudios, sino de haber trabajado por una institución financiera importante, quizás la más grande en México, sí te crea y te ayuda muchísimo a tomar ciertas decisiones, pero a la vez muchas no. El error más grande que yo cometí, por ejemplo, yo siempre que doy charlas a los MIPYMES directamente, casi baso todas mis charlas en todos los errores que cometí. No por otra cosa, sino porque casi nadie comenta los errores. Todo el mundo te dice lo que hizo bien. Sí. Mira, yo vendí muy bien, o yo, mi estrategia de marketing fue la mejor, o mi campaña, que es cualquier cosa. Pero poca gente es la que te dice de verdad esos topes que te das a veces contra la pared. En mi caso particular fue el no asignarme un salario, el pensar que todo el dinero era mío y que me lo podía gastar cuando yo quisiera, y que al momento, cuando tienes los momentos buenos y piensas que siempre va a ser así, y te acabas gastando el dinero, y cuando llegan los momentos difíciles no tienes ese ahorro que hubieras requerido o que hubieras tenido que reinvertir. En el caso específico de Visa, tenemos plataformas de educación no solamente financieras, sino de negocios. Hay una en particular que me gusta mucho que se llama ENCO, que la desarrollamos junto con Fundes, que es una ONG bastante conocida en la región, y que ponemos a la disposición del público en general. Es una plataforma abierta, que también tratamos de que con aliados llegara más MIPYMES. Me parece que si en mi época, ahora que mencionas de que ofrece Visa, que hubieras querido tener, yo estoy seguro que me hubiera devorado esa plataforma de educación, porque otra vez no solamente es educación financiera, es educación de negocios, de todo lo que tienes que ver. Está dividido como en 7, 8 diferentes módulos. Hay de ventas, de mercadotecnia, de relaciones públicas, etcétera, de medios de pago, etcétera. Entonces me parece que eso, sin embargo, me parece que hoy día la gente no se da el tiempo, ¿sabes? A la MIPYME yo la invitaría a que se dé el tiempo a capacitarse, porque muchas veces los come el día a día de querer estar vendiendo y estar en el negocio. Yo sé que la vida del MIPYME es dura, ¿sabes? A veces cuando la gente dice, yo quiero poner en mi negocio o emprender porque quiero trabajar menos, les digo, no, estás muy equivocado. Así como empleado trabajabas 8 horas, acabas a trabajar 12. Claro, tú vas a ser tu propio jefe, tú vas a definir muchas cosas de la estrategia, etcétera, pero vas a tener que trabajar más. Y aquí la invitación es a educarse. Educarse primordialmente. Mencionaba varias plataformas de educación, una muy ligada al mundial. Tenemos una que se llama Fútbol Financiero, que la hemos elaborado junto con FIFA, y que es un juego tal cual. Claro, aquí lo que se aprende son conceptos básicos, pero jugando es divertido, ¿sabes? Lo hemos utilizado en muchos diferentes foros, en donde prácticamente es un videojuego que te va haciendo preguntas. Entonces son preguntas financieras, y en donde te da 4 potenciales respuestas, y vas dando la respuesta correcta, se marca en verde y vas viendo cómo tus jugadores avanzan con el balón hasta meter un gol. Si
das una respuesta errónea, se marca en rojo, te deja saber cuál era la verde para que vayas aprendiendo, pero entonces el balón le pasa al equipo contrario y ellos son los que te pueden meter un gol. Entonces, de alguna forma, es una forma de empezar a incentivar la educación financiera dentro de las MIPYMES. Tenemos, además, algo que me gusta mucho es en Visa somos muy inclusivos. Entonces, por ejemplo, este juego tenemos para que lo jueguen niños, jóvenes, adultos, para que lo jueguen mujeres. Se puede elegir solamente selecciones de mujeres, lo pueden elegir las pymes, tenemos preguntas para pymes, etcétera. Entonces, de alguna forma, tratamos de cubrir a todos y de permear a todos. Tenemos algunas otras herramientas como cómics, que tenemos cómics elaborados con Marvel, para también de alguna forma, tanto para niños, en donde son los mismos personajes famosos, ¿sabes? Del Hombre Araña y etcétera, y simplemente es de que tenemos que ahorrar más para comprar una nave más grande para llegar a un planeta más lejano y combatir tal problema. Cosas de ese estilo que desde niños estamos tratando de cambiar, y sin embargo también nuestros nuevos cómics atienden temas muy de vanguardia como es cybersecurity o ciberseguridad, para ayudar también a todo el adulto a estar pendiente de temas de seguridad en temas de transacciones digitales. Hablábamos del efecto multiplicador que tiene el apoyo a lo mejor a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Para muchas cuestiones, y que están aprovechando o han querido aprovechar, bueno, pues este evento del Mundial para, poner un pequeño un gran esfuerzo, o un pequeño gran esfuerzo, ¿no? Porque por supuesto hay mucho que por hacer todavía, pero lo han hecho de la mano de aliados, porque lo decías anteriormente, no se puede solo. Pero me gusta mucho también cómo seleccionan a esos aliados, ¿no? Hemos conocido, pues eso, de cara al Mundial, el trabajo que han hecho con Fundación Promujer, ¿no? Que se dedica, bueno, pues al empoderamiento, ¿no? Femenino en el mundo de los negocios y sobre todo, bueno, en este tipo de empresas, de microempresas. O en Hola México, ¿no? Que está respaldado por el Impact Hub, que busca también pues apoyar a microempresarios que además algunos de ellos o muchos de ellos tienen esa vocación de hacer frente a desafíos sociales y medioambientales, ¿no? ¿Cuáles son esos aliados? ¿Por qué los han elegido? ¿Cómo han trabajado en estos últimos meses? ¿Qué impactos han conseguido? Me parece buenísima la pregunta porque efectivamente hay a veces mucha oferta o muchos programas que uno ve en los diferentes mercados. En este caso para el Mundial, y voy a esos dos específicos. En el caso de Hola México, cuando nosotros decidimos unirnos, ellos ya habían lanzado el programa. Algunas fundaciones de instituciones financieras importantes los apoyan. Algunas entidades gubernamentales tienen inclusive agregadores para el tema de pagos digitales, o sea, de terminales punto de venta. Y entonces cuando nosotros decidimos unirnos, el foco de ellos era Ciudad de México. Cuando nosotros nos decidimos unir fue, oigan, estamos de acuerdo, nos gusta, porque además te diría, es el inicio de un programa de mediano a largo plazo. Tendiendo el Mundial sí como punta de lanza, como para apoyar a los MIPYMES, preferentemente los que estuvieran mientras más cerca de los estadios mundialistas mejor. No es que sea exclusivo para ellos, cualquier otra persona o emprendedor puede participar. Y entonces nosotros cuando nos sentamos con Hola México y entendimos el programa, dijimos, queremos estar ahí, pero hagámoslo un poco más grande, empezando por coberturas más amplias. La primera fue extenderlo a Monterrey y a Guadalajara, que son las otras ciudades mundialistas. Organizamos eventos en donde, junto de la mano, obviamente con ellos, con Impact Hub, pero con el agregador que es Clip, con el que ellos ya trabajan. Las entidades gubernamentales, no solamente Secretaría de Economía y Conducef, sino muchas veces las estatales. Tuvimos al gobernador de Nuevo León con nosotros, también en Guadalajara, también el representante de la Conducef para todo el estado de Jalisco, aquí en Ciudad de México también fue un evento muy importante en el MIDE. Entonces, y lo más importante para mí, como impacto social, en todos estos eventos era con las MIPYMES ahí, ¿sabes? O sea, tuvimos a muchas MIPYMES en donde les dimos charlas de diferente índole, tanto de temas de aceptación, temas de medios de pago. Te digo que a mí me gusta compartir mucho con ellos.
aprendizajes de qué hacer y qué no hacer, como cuando empiezas o tienes un negocio, muchos de ellos nunca han elaborado un plan de negocios, no tienen mucha estructura sus negocios, a pesar de que puedan ya tener años, entonces les ayudo de alguna forma en ciertas charlas a llevarlos a un siguiente nivel en temas de educación y preparación, como para que sus negocios no pasen de ser nada más de lo que les da una supervivencia, a ser algo que de verdad les dé un incremento y crezcan sus negocios y llevarlos a un siguiente nivel, y sobre todo el evitar la resiliencia. A mí, tener la resiliencia. A mí lo que más me entristece, y no doy el dato exacto porque varía dependiendo del país en el que estés, de la fuente que consultes, pero normalmente se habla mucho de que hay una mortandad muy alta en la MIPYME. Se dice que está por ahí de entre el 70% quizás en los primeros 2 años o en los primeros 3 años. Entonces, a mí lo que me entristece es pensar que mucha gente puso todos sus fondos, su tiempo, sus ilusiones, su todo en un emprendimiento que no llevaron a buen término y lo tuvieron que cerrar por falta de preparación. Entonces, me parece que es lo que más nos ocupa, y por eso en programas como este con Hola México, en donde te digo, invitamos a las MIPYMES, además de que ellos hacen mucho su labor behind the scenes y siguen trabajando con muchos otros grupos más y los capacitan y todo. Y en el caso de ProMujer, también, con ellos tenemos programas regionales, ahorita me enfocaré quizás en el de México, pero con ellos tenemos un programa regional grande, de hecho con la plataforma de ellos que se llama Emprende ProMujer, prácticamente fue desarrollada mediante el apoyo de Visa y Visa Foundation. En muchos de los temas, ProMujer hoy día nos han mencionado que normalmente tenían una cobertura de 4 o 5 mercados de la región, y que hoy día con esta plataforma están llegando a cerca de 25 o más. Okay. Entonces, la realidad es de que nos encanta, porque además el foco de mujer, si bien es cierto, en Visa somos inclusivos y la verdad es que todo mundo está convidado de participar en nuestros programas, sí nos interesa y nos gusta mucho ayudar a cerrar brechas. Entonces, el tema específico de mujeres, cuando vemos organizaciones como ProMujer que dedica mucho de sus recursos y esfuerzos a buscar y apoyar a mujeres emprendedoras, nos encanta. Hemos decidido trabajar fuertemente con ellos. Tenemos un programa específico para el Mundial también con ProMujer, y no solamente previo al Mundial, que era como inició. Hoy día Visa, quizás lo hayan visto porque esto fue ya un anuncio público, desarrollamos recientemente una campaña que se llamó Tap In into Impact. Tap In es normalmente lo que nosotros llamamos de acercar una tarjeta para realizar una transacción, o en el fútbol, en Estados Unidos, bueno, en inglés, a veces se le llama Tap In, en lo que a lo mejor nosotros le llamaríamos el pase a la red, porque es ya cuando ya nada más la tienes que empujar. Sí. Y bueno, decidimos hacer una donación. Fue de $600,000 distribuido en los 3 países mundialistas. Cada quien se eligió una organización para recibir esos 200,000 que le correspondía a cada país. En el caso de México fue ProMujer, y con la idea sobre todo de dejar un legado, de extender este programa que se arrancó para el Mundial, pero asegurando que eso no cuando termine el Mundial termina igual, sino que se siga para mediano o largo plazo, para seguir impactando a las mujeres empresarias de México. Carlos, magnífico. Oye, lo comentábamos, en estos primeros 5 meses del año han impactado en 20,000 MIPYMES. ¿Podrías hacernos brevemente, pues dibujarnos o hacernos un esbozo de, oye, estas MIPYMES, no sé si sepas dónde estén ubicadas geográficamente, si han sido solamente las sedes mundialistas, cuántas están lideradas por mujeres, a qué sectores pertenecen? No sé, a ver, ¿qué dibujo nos puedes ofrecer? Con gusto. En realidad tenemos programas, otra vez como mencioné, y me parece que la palabra es que son muy, muy abiertos, muy inclusivos, que es la palabra que quizás estaba buscando, en el sentido que tratamos de cubrir y permear todos los diferentes rincones del país. Okay. No tenemos un foco, si bien es cierto, algunos programas a veces suelen ser muy específicos, como este que mencionaba de Hola México. Sí, claro. Ese sí es muy específico, de tratar de acercarnos, sedes, ¿no? No solamente en las sedes mundialistas, sino acercarnos a los estadios, ¿sabes? Yeah. A veces la gran mayoría, el 80-20% de los MIPYMES que están participando en ese programa en particular, están bien cerca del estadio. De hecho, uno de los que veíamos esta mañana, el de las tortas, está a metros del estadio, o sea, prácticamente ves el estadio desde su local. Sin embargo, muchos de nuestros otros esfuerzos son totalmente regionales, es decir, y en el caso de México no es la excepción, cubrimos todos los diferentes estados y también todos los diferentes
obviamente no solo géneros, sino inclusive giros de negocio. No es que tengamos nosotros una peculiaridad o preferencia por atender un giro o sector. La realidad es de que no. Si bien es cierto, nuestras plataformas de educación sí van a veces desarrollando verticales, por decirte alguna que estamos recientemente por lanzar, está basada en el agro. Entonces, sí, mucho es, de repente identificamos áreas de oportunidad en donde decimos, ok, para las personas del campo que atienden todo el sector agropecuario, tenemos mucha información de cómo crear un negocio, de cómo educarlos, etcétera, pero no cuestiones muy específicas del agro. Claro. Y entonces hoy día nos hemos dado la tarea así, de alguna forma, desarrollar estos nuevos módulos que están por lanzarse para que ellos tengan todavía más información bien puntual de su giro. Todo lo demás, lo que es comercios, manufactura, creo que están hoy día muy cubiertos con las plataformas de educación que tenemos. Y nuestros programas también son bastante amplios. Por ejemplo, aquí en este caso de las mujeres de ProMujer que están entrando a capacitarse para esta oportunidad del Mundial, no hay un giro específico de interés. La verdad es que se abren las convocatorias en general y aceptamos, en este caso ProMujer es quien las acepta, pero nunca hay una limitante de que sea de un giro específico o tengamos, no sé, gente de ni por edad, ni por ciudad, ni por nada. O sea, no hay ninguna restricción de ninguna índole. La verdad es que estamos abiertos a que aquella persona que quiera participar puede. Lo único que sí, después ahí viene el compromiso de estos MIPYMES, porque algunos de estos programas, como en el caso de ProMujer y algunos otros que mencionaban hoy, se ofrece capital semilla al final. Obviamente el capital semilla es limitado a cierto número de MIPYMES, y entonces las personas que normalmente son las que llegan a ello es porque dedicaron de verdad esfuerzos en atender las capacitaciones, en hacer los módulos de educación, etcétera, y cuando de verdad se ve ese compromiso es que se les otorga el capital semilla, que como Tania que nos mostraba esta mañana sus máscaras y todo lo que hizo, nos mencionaba con el capital semilla, lo que hicimos fue comprar una lijadora que todas las máscaras y todo lo lijaban a mano, y dice, con esto hemos generado unas economías de escala porque ahora vamos rapidísimo. Entonces, la verdad es que también a lo mejor no hubieran sabido en qué invertir de no haber sido por la capacitación que ProMujer mismo les dio. Claro. Oye, hemos hablado de los aliados externos, ¿no? A Visa, pero me gustaría que dieras a conocer también los aliados internos. O sea, ¿qué áreas o qué departamentos están implicados en este tema de impacto social? ¿Solamente tu área o...? No, la verdad, muchas gracias por la pregunta, porque a veces uno es muy vocal de lo externo y no tan vocal de lo interno. No, la realidad es que te diría, empezamos con un paraguas que nosotros dentro de Visa le llamamos Corporate Affairs, que está de alguna forma configurado por 3 áreas, que es Government Affairs, que es Comms, Comunicaciones, y nosotros, Impacto Social y Sustentabilidad. Nosotros 3, de la mano en muchos de los programas, estamos yendo juntos. Una muestra fue esta mañana, como verás, el otro, la persona que estuvo en el evento fue Arturo Luna, que es nuestro vicepresidente de Relaciones con Gobiernos. Es porque trabajamos muchos de estos programas, los trabajamos de la mano junto con ellos, porque en muchos de ellos hay entidades de gobierno participando. En el tema de comunicaciones, que es quien nos ayudaron a tener esta oportunidad de esta charla contigo, por ejemplo, y muchas otras áreas. En temas, por decirte algo, de movilidad urbana, trabajamos si de repente hay esa oportunidad de trabajar en temas de pagos ágiles en medios de transporte públicos, lo hacemos de la mano de ellos. El equipo de marketing es otro que trabaja muy cercano a nosotros. En fin, la verdad es que a veces dependiendo del proyecto, y bueno, hay un área todavía más clave que no mencioné, que es el área de soluciones comerciales, que son los que atienden directamente a las MIPYMES. Entonces, muy frecuentemente de la mano también trabajamos con ellos. Carlos, me gustaría, aparte de bueno, pues esos aliados externos, esos aliados internos, sabes que muchas veces he oído, ¿no? Me han comentado, oye, Valor Compartido Podcast funciona muy bien para buscar posibles alianzas, ¿no? Pues como un espacio de networking virtual, ¿no? En el cual, oye, voy a conocer, en este caso, quién está detrás del impacto social de Visa, ¿no? O voy a escuchar su voz y no sé
qué mecanismos, digamos, de comunicación o canales de comunicación tengan en Visa, pues para a lo mejor que surja, no sé, algún tema de coinversión social, etcétera, etcétera. O dónde puede conocer a alguien que quiera pues conocer más a fondo este tipo de proyectos, a dónde puede acudir. Muchas gracias por la pregunta. Te voy a responder desde dos perspectivas. Sí. Una, desde cómo nos pueden de alguna forma ubicar, por supuesto, con visa.com. Ahí encuentran toda nuestra información. Si es específica de un mercado, .com.mx para el caso de México, por ejemplo, y mucha de nuestra información de contactos y soluciones están ahí. Vale. Sin embargo, te diría que hoy, desde la perspectiva de impacto social y sustentabilidad, estamos participando en la gran mayoría de eventos regionales importantes. Recientemente, la semana pasada, estuve en el CLI, en Lima, en Perú, que es un evento que es justamente coordinado coordinado por ProMujer. Pero estoy siempre aquí en el FLI, por ejemplo, en todos los febreros que se realiza en Mérida, y que de alguna forma concentran a todos los organismos de impacto social de todas las diferentes índoles, tanto organizaciones sociales, del sector público, del sector privado, etcétera. Normalmente están ahí representadas fundaciones de todas las instituciones financieras, etcétera. Entonces, me parece que la gran mayoría nos conoce, hoy día sabe quiénes somos, se acercan a nosotros nos acercamos a ellos. Ese tipo de foros globales, Latimpacto, entre otros, son un escaparate muy bueno para que nosotros conozcamos de las diferentes iniciativas y organizaciones que hay en la región de América Latina y el Caribe, y de igual forma para que ellos sepan y nos conozcan tanto de lo que tenemos y de nuestro interés de buscar esas alianzas. Hoy día, como ahorita lo mencionabas también, el tema de redes sociales, hoy día es increíble también la oferta que existe, ¿cierto? Y estamos también muy, muy pendientes de todo ello. La verdad es que te mencionaba yo de que mi equipo hoy día, casi todas las personas del equipo vienen del mundo del impacto social, de haber trabajado o en alguna fundación, en alguna ONG, en algún organismo muy cercano al impacto social. Entonces también ese network, sabes, que existe hoy día entre todas las diferentes organizaciones que de alguna forma apoyan o están comprometidas con el impacto social y la sustentabilidad, nos encontramos muy frecuentemente. De hecho, inclusive a veces hasta te diría que es curioso ver en cuántos diferentes eventos nos encontramos las mismas personas. Recientemente la fundadora de ProMujer me decía: Carlos, me encantaría ver muchas más marcas, muchos más organismos, muchas más compañías en estos eventos. No sabría bien por qué eso todavía no está pasando. Yo te diría que desde mi perspectiva, todo tiene que ver con el compromiso que viene siempre desde las partes jerárquicas altas de las compañías, el compromiso. En el caso específico de Visa, tenemos mucho interés y mucho apoyo en todos estos temas de impacto social y sustentabilidad. Sí creemos que ser totalmente inclusivos e invitar a que, en este caso, las MIPYMES se fortalezcan. Esto es un beneficio para todo el mundo, ¿no? No nada más para las MIPYMES per se, sino para sus familias, sus comunidades, las economías de esos países, de esas ciudades, y por ende para el ecosistema en general. Entonces, eso es lo que nos atiende. Genial, Carlos. Y pues en principio para mí esto sería suficiente. Te agradezco muchísimo que hayas atendido y que nos hayas dedicado tiempo para atender a nuestras preguntas. No sé si quieras añadir alguna cosa más antes de despedirnos. Quizás lo único que me gustaría, porque a lo mejor queda medio dicho entre líneas, pero me parece que es muy importante el mensaje. ¿Qué quieres subrayar? Dime. Es de que no necesariamente una organización puede solucionar o apoyar por sí sola el segmento, en este caso de las MIPYMES. Esto es de colaboración, ¿sabes? Así como hemos ido buscando estas alianzas, como hoy día vinieron ProMujer y Hola México, tenemos muchas alianzas más en la región, y en donde entendemos que esta colaboración entre sector público, privado, organismos sociales, etcétera, son los que en realidad podemos hacer un impacto importante en el mundo. Genial, pues Carlos Corominas, Head of Social Impact para Latinoamérica y el Caribe en Visa, muchísimas gracias por haber atendido a Valor Compartido Podcast. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por tenerme aquí contigo. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa
en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.